venido hablando a través de la serie de paternidad, de la revelación del amor del Padre a la vida de la iglesia. Porque definitivamente muchos de nosotros podemos durar años y años y años y años y años en el cristianismo y nunca conocer al Padre. Nunca realmente conocer el amor del Padre Celestial, sino simplemente vivir de una religión, vivir del servicio a un líder espiritual, vivir en una búsqueda incansable de aprobación, de cargos, de títulos, de conocimiento, pero totalmente huérfanos del amor del Padre. Y llevamos 4 sesiones, son 8 en total, pero vamos a hacer hoy, que ya llegamos a la sesión número 4, un foro. ¿Cómo funciona? Colocamos el video con algunos de los hijos de Bogotá, de Cajicá, de Ciudad Bolívar, de Montelíbano o de Senda Life. Envió un video al equipo de comunicaciones con una pregunta relacionada con la serie de paternidad. Y lo que vamos a hacer es responderla desde la perspectiva de la palabra de Dios, enfocados en el propósito de lo que Dios quiere. Así que disfruten este tiempo hermoso y vamos a conectarnos con la palabra que viene del cielo. Vamos con la primera pregunta, por favor. Muy buenas noches, mi pastor. Yo quiero hacer una pregunta y es, cuando una persona se ha enfrentado en su vida al maltrato, al abandono y a la desprotección, aún viviendo con un padre ausente, ¿cómo reconciliar esa situación con la promesa que Dios nos da por medio de su palabra, en la cual nos hace sus hijos y Él se convierte en nuestros padres? Gracias. Guillermo, líder de Senda de Valientes en Bogotá, gracias, hijo, por compartirnos tu inquietud. Y es que definitivamente todos nosotros tenemos que entender algo. La paternidad no representa a una persona, representa a un ambiente. Y aquí en la tierra muchos de nosotros crecimos con la ausencia de un padre biológico que nos protegiera. Eso hace que quedemos expuestos a lo que mencionaba Guillermo, al maltrato, al abuso, a la soledad, al abandono. Y lamentablemente no hemos entendido, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo voy a retomar para efectos de la respuesta. No hemos entendido que el modelo de nuestro padre biológico determina la relación que nosotros vamos a tener con nuestro Padre Celestial. Por eso cuando tú creciste con el vacío de un padre biológico y fuiste expuesta al maltrato, al abuso, a la violencia, pues tú creces con el concepto inconsciente de que Dios no te cuida, de que Dios no te escucha, de que tú no le importas a Dios. Y ahí se establece una plataforma de orfandad y mendicidad espiritual, porque si yo no tengo en el cielo un padre que me cuida, pues yo tengo que buscar aquí en la tierra a alguien que me cuide. Y el primer sinvergüenza que me diga palabras bonitas, pues yo se las creo. ¿Por qué? Porque es lo más cercano a la protección que he sentido. Y entonces comenzamos a crear dependencias emocionales y dependencias afectivas a personas que maltratan, que abandonan y que deshonran. Pero es que como nunca tuve un modelo de padre, pues esto es lo más parecido. Bíblicamente dice la palabra en el libro de Juan capítulo 5 verso 19, que nada puede hacer el hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, eso hace. Porque todo lo que hace el padre, lo hace el hijo igualmente. Por tanto, una persona que ha sido abandonada, en la medida que crece, tiene la tendencia a abandonar. Por eso usted ve personas cristianas, maduras, inteligentes, profesionales, que aman a Dios, pero cada vez que se ven enfrentadas a una crisis, salen huyendo. Porque creen que abandonando van a poder evadir el problema. Porque cuando eran niños, el abandono marcó su vida. Una persona que fue maltratada de niña, cuando crece, se convierte en una persona maltratadora de adulta. Y entonces por eso usted encuentra personas que gritan, que ofenden, que lastiman a otros. Porque una persona, dice la palabra, solo puede dar por gracia lo que recibió por gracia. Pero si una persona recibió por maltrato, ¿de qué puede dar? Maltrato.
Y ahí es donde se hace necesario el establecimiento del amor paternal de Dios para poder sanar los vacíos del amor terrenal de nuestro padre biológico, que no estuvo ahí para protegerte, que no estuvo ahí para cuidarte, que no estuvo ahí para decirte: tranquila hija, aquí estoy yo, nadie te va a maltratar, nadie te va a lastimar, nadie se va a aprovechar de ti. Y como no estuvo él, dice la palabra de Dios que aunque padre y madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Por eso tú tienes que permitir que el amor del Padre Celestial te recoja, que el amor del Padre Celestial te cubra, porque de lo contrario vas a vivir mendigando protección aquí en la tierra, vas a vivir mendigando amor aquí en la tierra y vas a terminar acercándote a personas incorrectas, tratando de llenar un vacío que nunca podrán llenar, porque si tú no permites que el Padre Celestial llene los vacíos que dejó tu padre biológico, te la vas a pasar mendigando en líderes espirituales la aprobación y la protección que no recibiste de tu padre espiritual. Por eso hay tantas personas que idolatran a los pastores, que idolatran a los líderes y que terminan haciendo cosas que no están en la Biblia, pero que el pastor dijo que se debían hacer, porque dependen afectiva y emocionalmente del reconocimiento y aprobación de ese líder espiritual, porque no han dependido del amor del Padre Celestial. Por eso hay muchas mujeres que inconscientemente crean una dependencia de mendicidad afectiva y mendigan amor de un hombre. Y mendigan amor de un hombre porque sencillamente están tratando de encontrar en ese hombre el amor que no recibieron de su padre biológico, la protección que no recibieron de su padre biológico. Pero tú no fuiste diseñada para mendigar amor, tú fuiste diseñada para disfrutar de la plenitud del único amor que puede llenarlo todo en todos, y es el amor del Padre Celestial. Por eso, cuando nosotros enfrentamos todo lo que tuvimos que enfrentar de niños, porque lamentablemente el 98% de los padres latinoamericanos no tuvieron un padre biológico que los alineara con el modelo del amor del Padre Celestial. Eso significa que tuvimos padres biológicos ausentes, que tuvimos padres biológicos maltratadores, que tuvimos padres biológicos insensibles, padres biológicos indiferentes, padres biológicos que abandonaron. Y eso es lo que hace que hoy se levanten hombres sin el carácter para proteger a una familia, sin el carácter para proveer a una familia, mujeres sin el carácter para depender del amor de Dios, sin el carácter para poner límites sanos, para tener una autoestima sana y para darse el valor que le corresponde. El gran poeta Mario Benedetti dice que nosotros debemos aprender a darnos el valor que merecemos, aunque eso nos lleve a quedarnos solos. El problema es que mientras Dios no lo llene todo en ti, tú vas a depender del amor de las personas que te dan unas migajas aquí en la tierra. Eso es lo que pasa cuando crecemos sin el modelo de un padre biológico. Por eso Dios establece la iglesia, porque en la iglesia es donde nos es revelado el amor del Padre Celestial, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una institución religiosa, la iglesia es el ambiente que producimos los hijos de Dios cuando nos unimos para conocer la voluntad del Padre, para recibir la voluntad del Padre y para vivir la voluntad del Padre. Por eso la iglesia es el lugar donde venimos los huérfanos, donde venimos los mendigos, donde venimos los desprotegidos, donde venimos los abandonados y somos abrazados por el amor inagotable del Padre Celestial. Bueno, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Yo soy Alexandra de Senda Valientes, Bogotá. Mi pregunta es, ¿por qué la paternidad a veces se confunde con actitudes de machismo? Gracias. Paternidad determina un modelo, y el modelo por excelencia de la paternidad se llama la hombría, y es la capacidad que el hombre tiene desde su función paterna para proteger, proveer y sustentar a su esposa y a sus hijos. Diga conmigo: proteger, proveer y sustentar.
Pero cuando yo crezco sin un modelo paterno, cuando yo como hombre crezco sin un papá que me proteja, sin un papá que me provea y sin un papá que me sustente, es decir, que me sostenga, pues definitivamente crezco con un vacío en mi modelo de hombría. Y entonces, ¿qué sucede? Que termino viendo el modelo de protección es en mi mamá. Y la que me protege es mi mamá. Y la que me provee es mi mamá. Y la que me sustenta es mi mamá. Y entonces, como crezco con un vacío de hombría, automáticamente tengo que sacar la estructura de macho para hacerme sentir. Y el machismo es el recurso de la impotencia de la hombría. ¡Oh, qué tremendo es eso! Bendiciones. Me pasó la pregunta para mí. El machismo es el recurso de la impotencia de la hombría. Por eso cuando un hombre, y escúchame con atención, cuando un hombre no ha tenido un modelo de un padre que le proteja, le provee y le sustenta, y ese hombre no quiere encontrar en Dios su protector, en Dios su proveedor y en Dios su sustentador, automáticamente se va a querer imponer a la fuerza, no de manera natural, sino mediante gritos, ofensas o aún versículos religiosos fuera de contexto para hacerse respetar, para hacerse sentir. ¿Por qué? Porque lo que le da autoridad a un hombre es la hombría, no el machismo. El machismo es una muestra de poder. La hombría es un modelo de autoridad. Pero la autoridad no la determina la posición, que es lo que el macho quiere establecer. El macho quiere ser macho porque es el marido y la Biblia dice que el marido es la cabeza. El macho es macho porque él es el papá y la Biblia dice que los hijos tienen que obedecer al papá, y entonces no se imponen por autoridad, sino se imponen por fuerza, se imponen por poder, porque lo único que da autoridad no es la posición, es el modelo. La autoridad solo es establecida a través del modelo. Por ejemplo, déjame colocarte un ejemplo. Si yo como papá digo mentiras, ¿qué pierdo cuando voy a corregir a mi hijo que dice mentiras? Autoridad. Ahora, ¿pierdo la posición de papá? No, pero pierdo la autoridad para ejercer el modelo. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo no tengo la autoridad, por ejemplo, si yo todos los días llego tarde, ¿con qué autoridad le pido a mis hijos que lleguen a tiempo? Si yo como modelo digo malas palabras en mi casa, ¿con qué autoridad le digo a mis hijos que no digan malas palabras en la casa? Por tanto, si se dan cuenta que la autoridad no viene por posición, sino viene por modelo. Tú no eres autoridad por ser esposo, eres autoridad por ser el modelo de Cristo como esposo. Tú no tienes autoridad por ser papá, tienes autoridad por ser el modelo y el ejemplo correcto de Cristo para tus hijos. Pero cuando no eres el modelo correcto, ¿qué pierdes? Autoridad. Y entonces ya no tienes cómo establecer el modelo de hombría. Entonces ahora te toca a la fuerza. Y eso se llama machismo. Por eso el macho es el que quiere imponer su hombría por la fuerza, porque perdió la autoridad. Bueno, excelente. Un hombre con autoridad no tiene que gritar en la casa. Un hombre con autoridad no tiene que amenazar en la casa. Un hombre con autoridad puede corregir, y la corrección implica recompensas e implica castigos. Pero un hombre con autoridad no tiene que ofender a su esposa. Un hombre con autoridad no tiene que maltratar a sus hijos. Eso lo hace el macho, porque no le ha dado el ejemplo correcto a su familia y perdió la autoridad. Por eso tiene que hacerlo a la fuerza. Tremendo, ¿verdad? Bueno, excelente. Como preocupante para las familias que no han tenido el modelo. Por eso tenemos que encontrar el modelo de hombría en Cristo. Porque siendo Dios se hizo hombre para mostrarnos cómo vive un hombre como hijo de Dios. Cómo piensa un hombre como hijo de Dios. Cómo habla un hombre como hijo de Dios. Y lamentablemente, cuando no hay un modelo paterno en la familia, pues la autoridad la tiene ¿quién? La mamá. Entonces, cuando el papá no está, la autoridad la tiene la mamá.
Y aunque el papá esté, si no tiene en sí mismo autoridad, ¿quién ejerce autoridad? La mamá. Y entonces la mamá forma hijas con carácter fuerte, pero hijos con carácter débil. Por eso los hombres que crecen bajo el modelo materno tienden a ser inseguros, temerosos, inmaduros y débiles de carácter, porque crecieron sin el modelo que afirma su identidad de hombría. Tremendo, ¿verdad? Y ahí es donde Cristo tiene que establecer su modelo en la vida de ese hombre, a través del Padre espiritual. Y eso se los voy a enseñar la semana que viene a través del modelo del apóstol Pablo sobre la vida de Timoteo. Por eso no me voy a adelantar mucho. Pero es importante que ustedes lo tengan presente. Porque esa misma mamá que ejerce autoridad generalmente tiende a dominar al hijo varón, tiende a imponerse en el hijo varón, tiende a ser controladora con el hijo varón, pero no quiere que venga una mujer a hacer lo mismo. ¿Sí? Por eso ninguna mujer le sirve a su hijito. Y entonces crea en él mecanismos de defensa, porque como él no tiene autoridad, lo incita a que ejerza la fuerza. Y son las mamás las que forman hijos machistas. Son los papás que no tienen autoridad los que forman hijos machistas. Y ese es un problema que vive la sociedad y que tristemente se ve demasiado en la iglesia. Hombres cristianos que se esconden detrás de versículos bíblicos para ejercer fuerza y poder en su casa, porque no viven esos versículos bíblicos, por tanto no tienen autoridad en su casa. Estos se llaman religiosos, alejados de la paternidad de Dios. ¿Quedamos bien hasta ahí? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Hola familia, buenas noches para todos, bendiciones. Mi pastor, la pregunta para mí es, ¿por qué es tan difícil para una persona que no se crió con su papá conocer a Dios como su padre? Ender es el líder del proyecto ministerial en Ciudad Bolívar junto con su esposa. ¿Por qué es tan difícil para un hombre que no creció con su papá ver a Dios como padre? Lo explicábamos hace un momento, pero permítanme profundizar un poquito más. El libro de Mateo, capítulo 23, dice en el versículo 9, el Señor Jesús le habla a los discípulos y les dice: a ninguno llamaréis Padre vuestro aquí en la tierra, porque vuestro Padre es uno y está en el cielo. Vuestro Padre es uno y está en ¿dónde? ¿Y a quién llamaréis Padre vuestro aquí en la tierra? A ninguno. Y decía la tía Pancracia, Naiden es Naiden. O sea, si el Señor dice que a nadie es, a nadie. Y entonces yo utilicé mucho tiempo ese versículo. Se lo voy a enseñar la próxima semana, pero se lo voy a dando como un adelantico. Yo siempre utilizaba este versículo para criticar a los católicos, a los primos amigos católicos. Y yo les decía, ¿cómo le dicen al sacerdote padre si la Biblia dice que a ninguno llamaréis padre? Y un día el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo, espérate un momentico, el problema no es de ellos, el problema también es tuyo. Y yo, ¿por qué? Y me dice el Señor, ¿cómo llamas a tu progenitor? Y yo, pues papá. Me dijo, ¿y aquí qué dice? A ninguno llamaréis padre vuestro aquí en la tierra. Y yo dije, pero ¿y entonces cómo le voy a decir a mi papá cucho, viejo? ¿Cómo le digo? Y resulta que nosotros solo tenemos un padre y es el que está ¿en dónde? En el cielo. Pero eso significa que el padre biológico, tu progenitor, el que colocó la semilla en el vientre de mamá, no es tu padre. Es el modelo para que a tu vida fuese revelada la paternidad del único padre que está en el cielo. Por eso es tan difícil cuando tuviste un padre incorrecto poder creer que Dios es un padre correcto. Por eso cuando tuviste un padre que abandonó es tan difícil creer que Dios está contigo en todo momento y en todo lugar. Por eso cuando te preguntaste tantas veces, ¿dónde estaba mi papá cuando ese hombre me maltrató? ¿Dónde estaba mi papá cuando esa persona se burló de mí? ¿Dónde estaba mi papá cuando mi mamá me desechó? Ahora tú le preguntas a Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué tú no tienes cuidado de mí? ¿Por qué tú no me cuidas? Tú no me amas, Dios. Porque los vacíos que tenemos con nuestro padre biológico determinan el fundamento que nosotros tenemos para relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Por eso,
el primer paso para poder reconocer la paternidad de Dios comienza perdonando a nuestro padre biológico. Pero pastor, mi padre biológico era un desgraciado. Sí, pero si no lo perdonas, vas a seguir viviendo en desgracia. Porque tú no perdonas para que el otro se beneficie, tú perdonas porque la única beneficiada eres tú. No perdonar es como cuando tú te tomas un frasco de veneno esperando que le haga daño a otro. Por eso las personas cuando no perdonan ven a la otra persona y se retuercen y les da y el otro fresco, chao, que estés bien, desgraciado, y me saluda como si no me hubiera hecho daño. No, es que él no es el que tiene que perdonar, tú eres quien tiene que perdonar. Porque la única persona que se beneficia a través del perdón eres tú. Y cuando tú perdonas a tu padre biológico, abres la puerta para la revelación del amor perfecto, inagotable. ¡Oh, qué tremendo y precioso de tu Padre Celestial! ¿Bueno o excelente? Esa es la razón, Ender. Esa es la razón, familia hermosa de Senda de Valientes, por las cuales Dios nos pide que honremos a papá y a mamá. Porque honrar a papá y a mamá significa que los pudimos perdonar y que siempre vamos a tener presente la honra a nuestro Padre Celestial. Vamos con la siguiente pregunta, hija. Muy buenas tardes, familia de Senda de Valientes. Pastor, mi pregunta es, ¿por qué cuesta tanto trabajo dejar esa mentalidad de mendicidad? Muchas gracias. Magali, desde San Antonio, Texas, hija, gracias por estar ahí conectada. ¿Por qué cuesta tanto trabajo dejar la mendicidad? Porque es el ambiente en el que fuimos formados, es el ambiente en el que crecimos. ¿Sabías que toda la estructura religiosa está diseñada para hacer de nosotros mendigos espirituales? Por eso desde niños nos enseñaron a acercarnos a Dios, a pedir. Por eso desde niños nos enseñaron a acercarnos a Dios como si fuéramos mendigos. Ponemos cara de mendigos cuando oramos. Y estamos bien y de pronto vamos a orar y Padre, ayúdame, Padre, dame, Padre, no tengo, Dios, y como si Dios no te quisiera dar. Como si Dios no tuviese cuidado de ti. Pero así nos formaron. Y nos enseñaron a hacer oraciones para pedirle a Dios. Nos enseñaron a ir a la iglesia en sentido de transacción. Porque si tú vas, Dios te bendice. Porque si tú das, Dios te da. Y convertimos lo que era una relación con el Padre en una transacción con la religión. Por eso hay tantos hombres que no son hijos de Dios, pero tienen cargos de liderazgo en las iglesias, que lo que hacen es aprovecharse de la necesidad de los mendigos espirituales para hacer de la fe una transacción. ¿Quieres que Dios te dé? Ven, da. ¿Y los mendigos qué hacen? Entonces yo doy para que Dios me dé. Porque así nos vendieron a Dios. En el relato de la mujer sirofenicia, encontramos que el Señor Jesús le responde, le dice, Señor, ayúdame porque mi hija está gravemente atormentada en casa. Y el Señor Jesús le dice, mira, mi hijita, yo quisiera ayudarte, pero es que el pan del que está servido a la mesa, el banquete que hay en la mesa, es para los hijos, no para los perrillos. ¿Y sabes qué le contesta a la mujer? Yo sé, Señor, pero es que aún los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¡Wow! Y encontramos que en la misma mesa, que está ubicada en el mismo comedor, que está ubicado en la misma casa, diga conmigo la misma casa, diga conmigo el mismo comedor, diga conmigo el mismo salón, diga conmigo la misma mesa, hay dos tipos de personas. Eso significa que en la casa de Dios, en el salón donde se sirve el banquete, hay dos tipos de personas. Los hijos que se sientan a la mesa para disfrutar el banquete, y los mendigos que se arrastran por debajo de la mesa creyendo que las migajas son bendición de Dios. Y a nosotros nos formaron para arrastrarnos debajo de la mesa esperando que caiga una migaja. Por eso nuestras oraciones no son de hijos, son de mendigos. Por eso nosotros no pensamos como hijos, pensamos como mendigos. Así nos formó la religión tradicional. Así nos forman muchas iglesias cristianas.
Porque cuando tú tienes mentalidad de mendigo, eres fácilmente manipulable e influenciable por causa de tu necesidad. Pero los hijos saben cuál es el padre que tienen. Los hijos no necesitan intermediarios. Los hijos van al padre porque los hijos saben que el padre sabe de qué tienen necesidad antes de que abran la boca. Los hijos no tienen que mendigar. Los hijos no tienen que rogar. Los hijos simplemente necesitan tener fe y saber el padre que tienen. Déjame colocarte un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Quiénes tienen hijos acá? Levanten su mano. Muy bien. Ustedes allá, los que tienen hijos. Ok. Yo tengo mi hijo también, Samuelito. Ahora pregúntate por un momento si Samuelito, mi hijo, al salir del colegio, tiene que pensar, ay, ¿será que hoy hay almuerzo? ¿Será que mi papá me va a dar almuerzo? Papá, ¿tú me vas a dar algo de comer? Ay, por favor, es que tengo hambre. Papá, ¿tú me puedes hacer, así sea un pedacito de pan, una papita? Papá, por favor, si tú me... La pregunta es, si tú escuchas esa conversación de mi hijo conmigo, ¿qué clase de padre pensarías que yo soy? ¿Un buen papá? ¿Un padre responsable? ¿Un padre amoroso? Pues ese fue el padre que la religión nos vendió. Pero cuando mi hijo Samuelito sale del colegio, él ni siquiera me tiene que llamar. Él solamente tiene que pensar, wow, ¿será carne o será pollo? Porque él sabe que papá hace lo que tenga que hacer para garantizar que él reciba lo que como hijo tiene que recibir. ¿Y sabes cómo se llama eso? Fe. El padre sabe de qué tú tienes necesidad antes de que abras tu boca. Por eso el hijo no tiene que vivir pidiendo, el hijo tiene que vivir obedeciendo, porque mientras el hijo cumpla con sus deberes, tiene la certeza de que puede disfrutar de sus derechos. El mendigo no. Si el mendigo tiene frío, ¿qué tiene que hacer? Ir a buscar quien le da abrigo. Si el mendigo tiene hambre, ¿qué tiene que hacer? Ir a buscar quien le da comida. Y así son hoy los cristianos. Así fueron formados los cristianos, por fuera del ambiente de la revelación del amor del Padre. Por eso tú encuentras personas cristianas de años en el cristianismo. Ay, venga, ay, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Ay, venga, usted que, ¿por qué no me ayuda con un mercadito? ¿Por qué no me ayuda con tal cosita? ¿Por qué no me ayuda? Y no está mal que en los momentos difíciles y de prueba pidas ayuda, pero escúchame. Un verdadero hijo no le pide a los hombres, un verdadero hijo le pide al Padre, y el Padre envía a quien tenga que enviar, mueve a quien tenga que mover para darte como hija lo que el Padre te quiere dar. Bueno, excelente. Por eso tenemos que romper la mentalidad y dejar de estar pidiendo. Por eso tenemos que romper la mentalidad y dejar de estar buscando boronas. Ay, Padre, ayúdame con lo del arriendito, ayúdame con lo del mercadito, ayúdame con lo del el bucecito, ayúdame con lo del transmilenito, ayúdame con lo de todo es chiquito, ayúdame con lo del negocito, ayúdame. Pregunto, ¿así es como se acerca un hijo a un padre responsable? No. Por eso es tan difícil dejar la mendicidad, porque la mendicidad no tiene que ver con capacidad, la mendicidad tiene que ver con mentalidad. Por eso lo primero que el Señor Jesús envió a los discípulos fue a predicar ¿qué? ¿Quién me dice? Arrepentimiento. Vayan y díganles, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, arrepentíos porque el ambiente del amor del Padre ya está aquí. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! ¿Y sabes qué es arrepentimiento? Arrepentimiento nos lo vendió la estructura religiosa como, ay, sí, no, y darte golpes de pecho y culparte y frustrarte y no, es que soy mala, yo no sirvo, eso no viene de Dios. Eso lo que hace es alimentar más al mendigo, porque entre más indigna te sientas, más mendiga te vuelves. No, arrepentimiento viene de una palabra griega llamada metanoia, que se deriva de dos palabras griegas, meta, que traduce cambio, y gnosis, que traduce mentalidad, pensamientos. Por tanto, metanoia representa un cambio de mentalidad. Cuando el Señor Jesús dice, vayan y díganles que se arrepientan, les está diciendo, vayan y predíquenles la verdad para que ellos puedan cambiar su mentalidad.
Si tú no cambias tu mentalidad, no vas a poder salir de tu orfandad. Si tú no cambias tu mentalidad, no vas a poder salir de la mendicidad afectiva, financiera, espiritual, emocional. Pastor, ¿y cómo yo sé si tengo mendicidad? Porque pides más de lo que das. ¿Alguna vez te has encontrado a un mendigo en la calle que te diga: oh amigo, te veo bien vestido, ¿sabes una cosa? Te quiero dar para un pan? ¿Sí? ¿Alguna vez te has encontrado un mendigo en la calle que te diga: hey, ¿cómo estás? Mira, quiero darte para que vayas y te compres una bolsa de leche para tu casa? ¿Sí? ¿Algún mendigo se acerca a dar? ¿A qué se acercan? ¿Entiendes por qué fuimos formados para la mendicidad espiritual? Las personas, dice la palabra, que debemos venir a la iglesia, dice el salmista, con acción de gracias. Pero los hijos entran con acción de gracias. Los mendigos entran con pliego de peticiones. Porque es una mentalidad la que establecieron en nosotros. Por eso, como lo dice Magali, es tan difícil salir de la mendicidad. Porque para salir de la mendicidad primero tienes que cambiar la mentalidad. Y la única manera para cambiar la mentalidad es recibiendo la verdad que viene de Dios y afirmándola en nosotros. Eso es fe. Para comenzar a pensar de una manera diferente, a hablar de una manera diferente y actuar de una manera diferente. Y de esa manera el Padre va a operar de forma sobrenatural para transformar la vida de los hijos, la economía de los hijos, el corazón de los hijos, la familia de los hijos, porque el Padre quiere que sus hijos estén bien. Por eso dice el Señor Jesucristo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y yo te digo, si tú cambias tu mentalidad, si tú verdaderamente reconoces con humildad, con vulnerabilidad, que tienes un problema de mendicidad y vas esta noche a tu habitación y le dices: Padre, yo no quiero seguir viviendo así, yo soy tu hija y a partir de hoy, Señor, dejo de pedir y comienzo a darte a ti lo mejor, comienzo a ofrecerte a ti lo mejor, porque yo sé que como hija, la bendición financiera, la bendición familiar, la bendición emocional, la bendición espiritual no son un derecho. Perdón, no son un privilegio, sino son un derecho. Puedes tener la plena certeza que el Padre va a comenzar a moverse en favor de ti, porque el Padre bendice a los hijos. ¿Bueno o excelente? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Buenas noches, pastor. Bueno, mi pregunta para el día de hoy está, ¿por qué es tan difícil para todos, pues bueno, para la mayoría, me incluyo, asumir la responsabilidad de nuestras actuaciones y siempre estamos buscando a quién culpar? Pienso pues que está muy relacionado con la paternidad y obviamente con nuestra relación con Dios, porque también nosotros en muchas ocasiones culpamos a Dios, o sea, no asumimos la responsabilidad. Llegué tarde porque el bus se retrasó, porque había trancón, en vez de asumir que yo me levanté tarde y salí tarde. O siempre queremos reclamar, creemos que tenemos derechos, pero se nos olvida que tenemos deberes. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar el chip y empezar a asumir esa responsabilidad, no solamente frente a nuestras familias, frente a nuestro entorno, sino también frente a Dios? Porque casi siempre estamos tratando de justificarnos cuando le fallamos a Dios. Y pues no sé, esa es como la pregunta: ¿cómo hacer para cambiar ese chip y empezar a asumir la responsabilidad en vez de estar culpando a otros? Gracias, pastor. Muchas gracias, Lulus Daris, de la iglesia en Bogotá, la sede de Bogotá. Gracias, hija, por esa pregunta. Y es que definitivamente, al nosotros ser mentalmente formados, perdóname la expresión que voy a usar, adoctrinados en una fe incorrecta para vivir un cristianismo de mendicidad, automáticamente se limita nuestra mentalidad para evadir la responsabilidad. ¿Por qué? Porque fuimos formados por modelos irresponsables. Ahora, ¿qué es un modelo irresponsable? Un modelo que siempre culpó a otros de las decisiones que tomaba, que siempre culpó a otros de las cosas que hacía.
Entonces, recuerda Juan capítulo 5, verso 19, dice, nada puede hacer el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer a su Padre, eso hace, porque todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que tú haces tiene un origen. Diga conmigo, modelo. Tú no naciste así, tú lo aprendiste a vivir así. Y el modelo por excelencia es el padre biológico. ¿Una mujer puede levantar sola a los hijos? Sí, los puede levantar sola. Pero ¿una mujer puede suplir el modelo de paternidad? No lo puede suplir. Entonces, ¿qué sucede cuando tú creces en un ambiente de irresponsabilidad? Que tú creces viendo a un papá diciendo que los problemas son por culpa de la mamá. Que tú creces viendo a un papá echándole la culpa a todo el mundo de lo que tú vives. Por ejemplo, hoy en día tenemos una cultura de que si al niño le va mal en el colegio, ¿de quién es la culpa? De los profesores. Que si al papá le va mal en el trabajo, ¿de quién es la culpa? Del jefe. Y es que como crecimos en una sociedad sin carácter, entonces no tenemos la capacidad para asumir nuestra responsabilidad. Por eso tenemos que buscar culpables. Porque nos sentimos vulnerados, porque nos sentimos desprotegidos. Entonces nos tenemos que proteger a nosotros mismos. Porque si tú no tuviste un papá que te protegiera, tú desarrollas inconscientemente un sentido de autoprotección. Si tú no tienes un padre que te proteja, tú desarrollas un sentido de autoprovisión. Por eso hoy en día tú te encuentras con una generación de mujeres que no necesitan un hombre porque ellas se protegen solas, se proveen solas y se sustentan solas. Y eso es porque no tuvieron el modelo de papá. Encuentran una generación de hombres que no se sienten con la capacidad de proteger a su familia, de proveer para su familia, de sustentar a su familia, porque no vieron eso en su papá. Y entonces, como tenemos ya de por sí un vacío de carácter, ya nos sentimos mal, que eso no es nuestro diseño, pues cada vez que alguien nos quiere mostrar lo que no está bien, nos defendemos. ¿Y cómo nos defendemos? Buscando a quién culpar. Y hay tres culpables por excelencia. El primer culpable de todo lo malo que nos pasa es el diablo. ¿Sí? Y yo a veces me imagino y hasta me genera compasión el diablo. Porque yo me lo imagino sentado en una piedra mirando a las familias cristianas diciendo, ¿y a mí por qué me meten en eso si eso fue su carne, el orgulloso que es usted? Pero el diablo. Y entonces, es que me salió mal el negocio, eso fue el diablo. No, tú te metiste a ese negocio que no tenías que hacer. Te echaron del trabajo, el diablo. No, es que tú fuiste irresponsable, llegabas tarde, no cumplías con tus horarios. Entonces, ¿por qué culpas al diablo de lo que tú no hiciste bien? Porque no asumimos la responsabilidad. El segundo culpable por excelencia, Dios. Y entonces tenemos cliché. Bueno, si Dios quería que fuera así, ¿qué puedo yo hacer? No, Dios no quería que te echaran. Tu improductividad hizo que te sacaran. Dios no quiere que tengas problemas en tu casa, pero quizá tu falta de carácter produce problemas en muchos escenarios de tu casa. Pero no podemos culpar a Dios. Y el tercer culpable, todo el mundo. Todo el mundo es culpable de que tú... Es que yo grité porque es que mira cómo me hablaste. No, claro, es que yo hablé mal, pero es que mira, fui infiel, pero es que tú no, es que tú no me consentías. No. Tú eres dueño de tus decisiones. Tú eres responsable de tus elecciones. Pero tienes que asumir tu responsabilidad. Pero solo puede asumir su responsabilidad alguien que tiene la seguridad de la paternidad. Porque cuando tú sabes que tu padre te ama, cuando tú sabes que tu padre te protege, cuando tu padre sabes que tu padre está contigo, tú dices, sí, me equivoqué. ¿Y qué? Porque el amor que viene del Padre, diga conmigo, el perfecto amor, puede cubrir multitud de errores. Por eso cuando la revelación del amor del Padre viene sobre tu vida, escúchame lo que te quiero enseñar. Tú no tienes temor de reconocer que eres imperfecta. Porque aunque eres imperfecta, el amor perfecto del Padre está sobre ti. Cuando estás convencida de que el Padre te ama, no tienes problema para reconocer que te equivocas y que cometes errores. Porque eres imperfecta. Pues sí, me equivoqué. Es mi responsabilidad. Voy a aprender de eso y lo voy a mejorar.
porque tú sabes que el Padre te ama como eres. Y lo que la paternidad establece son 3 cosas. El ambiente de paternidad en la vida de un hijo le permite sentirse, diga conmigo, amado, protegido y seguro. Y cuando tú sabes que eres amada, que eres protegida y que en los brazos del Padre estás segura, tú no tienes temor de la desaprobación de los hombres. Tú no tienes temor de decirle a alguien, hasta aquí va esta amistad, hasta aquí va esta relación. Eso que estás haciendo está mal. No estoy de acuerdo con la manera en que estás manejando aquello. ¿Por qué? Porque en el amor del Padre estás segura. Porque ya no mendigas la aprobación de los hombres, porque ya tienes la aprobación del Padre. Y si el Padre me aprueba, no necesito nada más. Y si el Padre me ama, no necesito nada más. Por eso puedo llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Por eso mi sí es sí y mi no es no. ¿Por qué? Porque yo sé que el Padre me ama. Porque yo sé que el Padre me protege. Porque yo sé que en los brazos de mi Padre estoy seguro. Por eso la esencia del cristianismo es la paternidad. El Señor Jesucristo no vino a traer una religión. El Señor Jesucristo vino a traer la revelación de quién es Dios como Padre y quiénes somos nosotros como hijos. No podemos ser cristianos inseguros todo el tiempo, temerosos todo el tiempo, incapaces de tomar decisiones todo el tiempo, esperando que otros cambien para que nuestra vida cambie, esperando que otros tomen decisiones para que algo en nuestra familia cambie. No, nosotros tenemos que estar seguros del Padre que tenemos para asumir la responsabilidad de nuestra vida y vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Bueno, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Familia, pero muy buenas tardes. Soy Luz Mili de Senda de Valientes, Bogotá. Mi pregunta es la siguiente. Una persona conoce de la paternidad de Dios, escucha de la paternidad de Dios, pero resulta que Dios no cumple sus expectativas o no recibe esas promesas que por tiempo y pasa el tiempo y no las recibe. ¿Es posible que ya definitivamente no crea realmente en el amor y la paternidad de Dios? Muchas gracias, hija. El problema no es confiar en la paternidad de Dios, es entender la paternidad de Dios. Porque venimos contaminados por los modelos de la paternidad terrenal. Y lo que traemos a la iglesia son las frustraciones que tenemos con nuestro padre biológico y se las transferimos a Dios. Entonces, si vienes de ser un niño consentido por su padre biológico, una niña consentida por su padre biológico, y tuviste un padre alcahueta, un padre sin carácter, un padre que no te corregía, pues entonces ¿qué va a pasar? Que tú vas a llegar y cada vez que Dios te corrija o cada vez que Dios te permita vivir por un proceso, entonces ahí vas a filtrar, no, Dios no me ama porque el amor de un padre tiene que ser alcahueta. Porque el amor de un padre tiene que ser consentidor. No. Cuando tú vienes de un padre biológico que lastima, de un padre biológico que desaprueba, de un padre biológico que corrige con violencia, pues evidentemente tú vas a filtrar de manera incorrecta la corrección del Padre Celestial. Y entonces cada vez que el Padre te corrige, cada vez que la autoridad espiritual que representa la paternidad espiritual te corrige, entonces, no me ama. Porque es que yo necesito un padre que, y venimos con un ideal de paternidad, cuando lo que tenemos que venir es a encontrarnos con una realidad de paternidad. No podemos venir a buscar el padre que queremos o el padre que creemos que necesitamos, porque nuestro concepto de paternidad está totalmente distorsionado por el modelo terrenal. Nosotros tenemos que venir con la disposición de en la Biblia encontrar a través de Jesucristo el modelo de cómo Dios se quiere revelar, que generalmente no es como tú quieres, pero sí como tú necesitas. Por eso hoy en día las iglesias donde se predica la palabra que la gente quiere escuchar son llenas, porque hablan lo que las personas quieren que les hablen. Pero ese no es el ambiente del Padre. Cuando tú como padre todo el tiempo le dices a tu hijo lo que él quiere escuchar, cuando tú como padre todo el tiempo le das a tu hijo lo que él te pide, la pregunta es, ¿qué estás criando?
Por eso nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la corrección es amor. Tú corriges a un hijo porque lo amas. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12 que el padre que no corrige a su hijo hace de él un bastardo. Un verdadero padre que ama a su hijo lo corrige. Por eso hay tantos problemas hoy en día en la juventud. Porque hay una generación de jóvenes que no fueron corregidos por su padre, sino por su mamá. Por eso se sienten poco amados, tienen problemas de autoestima, tienen problemas de seguridad, porque la que tenía que corregir no era la mamá, el que tenía que corregir era el papá, y la corrección de papá establece el fundamento de amor. Pero cuando no tienes un padre que te corrija, no tienes una base de amor propio. Bueno, excelente. Necesitamos entenderlo. Pero hasta que no entendamos que Dios, escúchame, Dios no es el amigo imaginario que tú acomodas a tu expectativa, porque así nos enseñaron a vivir el cristianismo. Entonces yo vengo y acomodo a Dios a lo que yo quiero que sea Dios, a lo que yo necesito que sea Dios. Y entonces sí, Dios es amor, no, Dios, Él me conoce y Él sabe que yo soy así. Sí, Él sabe que tú eres así. Pero si Él quisiera que tú siguieras siendo así, te dejaría donde estabas, como estabas y con los que estabas. ¿Para qué te va a traer a la iglesia si no es para transformar tu vida? ¿Para qué te va a traer? Si Él quisiera que tú te fueras por un barranco, pues ¿para qué te saca del camino en el que ibas directo al barranco y te trae a la iglesia? No tiene sentido. Pero dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, deja de querer acomodar a Dios para justificar la vida que quieres vivir. Deja de querer acomodar a Dios a tu expectativa racional o emocional para creer que tú vienes a la iglesia a que Dios haga lo que tú quieres que Él haga. A seguir viviendo la vida que tú quieres vivir, pero utilizar a Dios para que te la patrocine. No, no tiene sentido. Cuando tú tienes la revelación de la paternidad de Dios, tú vienes aquí a renunciar a la vida de mendicidad que aprendiste a vivir para recibir la revelación de la paternidad que te va a mostrar la vida que Dios quiere que tú vivas. Bueno, excelente. Bueno, 7:55, vamos con la última, ¿les parece? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos aprendiendo? ¿Aquí estamos aprendiendo? Ok, excelente. Entonces vamos con la última pregunta de esta noche. Muy buenas tardes, Iglesia Senda de Valientes, aquí es de nuestro municipio de Cajica. Un saludo para todos y un abrazo bien fuerte. Bueno, yo también quisiera preguntar, ¿cómo podríamos hacer para que las personas se enfoquen en cumplir con sus deberes y no que reclamen por sus derechos que hoy en día no son tan derechos? ¿Cómo haríamos, pastor, para esto? Gracias. Una pregunta, Alvarito. Resulta que nosotros, para poder entender la dimensión de la paternidad, tenemos que partir de 3 elementos: los derechos del hijo, los deberes del hijo y las recompensas del hijo. El problema es que muchos padres buscan llenar sus vacíos de paternidad con permisividad. Ojo con lo que les estoy hablando. Muchos padres, al tener vacíos de paternidad, no tienen carácter para corregir y buscan llenar esos vacíos de carácter con permisividad. Dejemos que los niños hagan lo que quieran, dejemos que los niños vivan como quieran. No, es que para qué si mi papá a mí me corregía y yo cómo voy a traumar a las niñas, cómo voy a traumar. No, yo quiero ser el papá chévere. Yo quiero ser el amigo de mis hijas. Yo quiero ser el amigo de mis hijos. Y no te estás dando cuenta que lo que estás es siendo el enemigo del propósito de tus hijos, porque tus hijos necesitan un padre con carácter, que los ame con disciplina y que los discipline con amor, porque en la corrección está el secreto de su proyección. Y entonces los padres permisivos le dan a sus hijos lo que les pertenece por derecho, pero nunca les exigen a cumplir con sus deberes. Y como si fuera poco,
les hacen creer a sus hijos que las recompensas también son derechos. Y entonces crecemos con un montón de hijos sin carácter, sin autoestima y sin madurez, que creen que se merecen todo en la vida, que son el centro del mundo, que todo gira alrededor de ellos. Y cuando tú crías a tus hijos, formas a tus hijos con ese concepto y le das a lo que tiene derecho, pero también le das las recompensas sin que ellos hagan algo, tus hijos nunca se van a mover a cumplir con sus deberes. Y al final te van a culpar a ti y van a tener toda la razón. Por eso es muy importante entender que como hijos de Dios tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y mira, ¿sabe cómo funciona eso en la mendicidad espiritual? De la siguiente manera. ¿Quién tiene Biblia en su casa? Todos tenemos Biblia, ¿verdad? ¿Sabe cómo nos formaron en la mendicidad espiritual para creer que el cristianismo es venir a reclamar derechos pero no a cumplir deberes? Enseñándonos a subrayar las promesas. Y enseñándonos a declarar las promesas y a reclamar las promesas y a atar las promesas y a decretar las promesas. Pero nunca nos enseñaron a cumplir con los principios. Y en la Biblia, toda promesa viene acompañada de un principio. Y es la obediencia al principio la que activa el cumplimiento de la promesa. Y fuimos formados en una estructura de mendicidad espiritual para venir a la iglesia a reclamarle a Dios las promesas, pero hacernos los locos con la obediencia a los principios. No me hagan esa cara, así fuimos formados. Eso se llama mendicidad espiritual. Pero nosotros, como hijos, debemos subrayar más los principios que las promesas. Porque cuando tú te enfocas en obedecer los principios, diga conmigo, deberes, Dios no solamente cumple con lo que tú tienes derecho a recibir como hijo, eso ya viene por derecho, sino que también Dios activa las recompensas. Y ya tú sabes, diga al que está a su lado, ya tú sabes que cuando tú vienes a Dios, ya no vienes a reclamarle a lo que tienes derecho, sino a preguntarle con qué no estás cumpliendo de tus deberes. Señor, la economía está mal, Señor, la familia está mal, Señor, emocionalmente estoy mal, y entonces ya tú no ves, Señor, ¿qué pasó con mi promesa? Señor, dame, Señor, yo ato, ahora voy a ayunar para que el Señor responda. Y no, Dios no responde a tu necesidad. Dios responde a tu obediencia. Por eso cuando tú vienes al Padre como hijo, tú vienes a decirle, Padre, ¿qué esperas de mí? Padre, ¿qué quieres de mí? Padre, ¿qué estás formando en mí a través de esta situación? Padre, ¿en qué me falta alinearme contigo para poder vivir de esta recompensa? Padre, ¿qué no estoy haciendo bien o qué puedo hacer mejor? Porque esa es la mentalidad del hijo. El hijo no se acerca al padre para reclamar sus derechos. El hijo se acerca al padre para entender cómo cumplir mejor con sus deberes.